Bueno, podemos empezar. Primero les agradezco la presencia a todos en nuestro centro cultural y un poco quería explicar qué era lo que nosotros estábamos haciendo y por qué el cursillo, nosotros lo llamamos cursillo, no les gusta a las que dan las charlas, no les gusta que les diga esto, pero la realidad no es un curso completo de auditoría, y tiene que ver con la relación con los dirigentes gremiales de la MAP y de FEMECA, que en realidad no han hecho ningún curso de auditoría y se encuentran a veces con empleadores que hablan en términos que desconocen. Entonces, aunque parezca algo sin importancia, el conocer el vocabulario con que se dirigen los empleadores con los médicos y en las discusiones paritarias y en la que puede concurrir alguno de los médicos, siempre es importante saber algo de auditoría. Entonces no es que queremos que los médicos y los dirigentes gremiales sean auditores, no le queremos sacar el trabajo a los auditores. Lo que queremos es que conozcan de alguna manera el vocabulario y la forma de manejarse de los auditores. En realidad, después de ver las clases que podían darse o las charlas que podrían darse en este tema, surgió la idea de próximamente tratar de hacer un curso de auditoría, si es que la gente que hoy está concurriendo, todos ustedes que están acá, tienen interés o demuestran un interés de hacer un curso de capacitación real, que puede ser una licenciatura, ya veríamos a ver cuál es el camino para ofrecerles esos cursos. Entonces, fundamentalmente eso, para que sepan que este es un curso que tiene el objetivo fundamental es ese. No esperen de repente tener el curso completo de auditoría. Un curso de auditoría lleva varios meses en el trámite de todo el curso. Así que bueno, mi agradecimiento fundamentalmente a la doctora Pando, Marta, que fueron las que organizaron espere que no voy a decir lo que pienso acá. El doctor, que pareciera ser hijo único, ha colaborado mucho con el armado del curso. Así que se ofende si no lo nombramos. Bueno, no, sí, está bien. Bueno, nada más. Fundamentalmente es hacerle saber esto y agradecerle, por supuesto, en este caso a la doctora Pigni que viene a dar la charla y que la dejamos a Marta para que la presente. Así que gracias. Bueno, van a ver, buenas tardes a todos. Tengo el inmenso placer de presentar y conocer también, porque no la conocía, la doctora Pigni. Ella es directora y auditora del Centro de Osmédica de la Delegación Norte. Además, es jefa de cirugía del Hospital Municipal Bernardo Hussein de Vicente López, especialista en cabeza y cuello. Qué drama. Pero lo que les quería decir es que lo explicó muy bien Héctor. Esto es para abrir una ventanita hacia una especialidad que realmente es muy importante porque es una herramienta de gestión insuperable, ¿no? La auditoría médica. Y además como que ese casi el caminito obligado de que cuando ya se tiene alguna o dos especialidades y edad también, también es muy importante porque una experiencia en el campo de la medicina, esta es una especialidad apasionante. Ahora vamos a escuchar a la doctora que nos va a informar sobre la amplitud y lo hermosa que es esta especialidad. Bueno, Mercedes,
todo tuyo el auditorio. Para la humanidad, la gran fuente de miseria no está en su número, sino en sus imperfecciones y en la ausencia de control sobre las condiciones en que se vive. Sin dejarnos perturbar con las dificultades que ponen las teorías de estilo de vida, tenemos por delante una tarea bien definida: determinar por observación los orígenes de la salud y las causas directas de muerte para los dos sexos a distintas edades y bajo condiciones diferentes. La determinación exacta de los males constituye la primera medida para remediarlos. William Farr, 1875. En cuanto al organigrama de gerencia de auditoría médica, tenemos la gerencia de auditoría médica, que está compuesta por el gerente médico, la secretaría y el staff, la subgerencia médica y la subgerencia administrativa. La subgerencia médica a la vez está dividida en consultorios ambulatorios e internación, asesoramiento legal, coordinación de auditoría de terreno, auditoría interna médica, atención al beneficiario, reintegros, atención al prestador y auditoría de facturación, tanto ambulatoria como de internación. La subgerencia administrativa, a la vez, se divide en los consultorios externos, pero la parte administrativa, la estadística y censo, administración de reintegros, convenios con socios y excepciones, presupuesto, coordinación de secretaría. No olvidar que los consultorios deben tener un auditor de terreno, un censo y una auditoría de facturación. Nuevamente, la auditoría médica se divide en dirección o gerencia, subdirección científica y subdirección administrativa. Estos trabajan conjuntamente, tanto la dirección o la gerencia con la subdirección científica y la subdirección administrativa. La auditoría médica se ejerce sobre los actos médicos mismos. El control interno se ejerce sobre lo administrativo y financiero en la entidad hospitalaria. En cuanto a la auditoría institucional, es la evaluación integral y sistemática de las actividades científicas, asistenciales, docentes e investigativas que realiza un organismo de salud ambulatorio u hospitalario. En cuanto a la definición de auditoría médica, es la evaluación del acto médico en lo relativo a diagnóstico y manejo terapéutico suministrado al paciente por parte del profesional que imparte asistencia médica. Esta auditoría va a tener un control interno, que es el sistema que permite la retroalimentación necesaria para que el personal directivo y operativo de la organización evalúe si están cumpliendo los objetivos y se analice el costo-beneficio de la gestión. Pues bien, vamos a tener criterios y objetivos. La auditoría médica es sinónimo de control de la atención médica o del acto médico. Se define como la evaluación de la calidad de la atención médica realizada por médicos en todos los aspectos que la rodean, avalada por la documentación clínico-administrativa correspondiente. El objetivo de todo ello es la promoción del nivel de calidad de la atención médica con un sentido docente profundo y realizado a través de una educación médica continua. Para comprender la auditoría médica debemos compenetrarnos total y profundamente en el saber médico, su funcionamiento intrínseco en el proceso de la atención médica y brevemente remontarnos a los orígenes de la auditoría médica para conocer su desarrollo y evolución. Otras definiciones es la evaluación de la calidad de la atención médica, hecha por médicos a través del estudio de la historia clínica, internación y ambulatoria. Tiene valor médico, docente, administrativo, legal y de investigación. Auditoría médica es el proceso de control sistemático en la atención de los pacientes. Incluye la evaluación de las estructuras, procesos y resultados. Tal evaluación se realiza con criterios explícitos o normas. Cuando es necesario, realizar correcciones a nivel individual, equipo o institucional. Así, el monitoreo de salud se utiliza para la mejoría de los cuidados de la misma. ¿Qué es una auditoría? Auditor significa aquel que oye o el oidor. En la práctica, auditoría puede ser definida como el procedimiento sistemático, independiente y documentado que permite una validación, verificación o reevaluación de un sistema de gestión de calidad. Según la ISO 19011 de 2002, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría
y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría. Los objetivos principales son un manual de procedimientos de auditoría y evaluación de programas, verificar si el programa escrito fue elaborado con base científica, verificar si el programa escrito está siendo aplicado en la práctica, verificar si la aplicación práctica del programa escrito está alcanzando las metas ambicionadas. La auditoría no debe ser una forma de espionaje, una inquisición, una forma de ejercer presión, una situación de confrontación e incomodidad, sí un control de resultados. En cuanto al ciclo de la vida de la auditoría, vamos a tener una planificación, una programación, una generación de presupuesto. Todo esto nos lleva a pensar y a ejecutar para tener una forma de control y no saturar al usuario. En cuanto a la historia, vamos a ir rápido. En 1910, en Estados Unidos existe el informe del Dr. Alexander Flexner que proponía y promovía una importante transformación en las escuelas médicas y de los hospitales, pues su estructuración y capacitación profesional era bastante deficiente. Desde 1912 a 1952 se constituye una comisión conjunta para la acreditación de los hospitales tanto para Estados Unidos como para Canadá, que fundamentalmente definió estándares mínimos, consiguió la cooperación de los hospitales y publicaba las listas de los que cumplían con ellos. Por último, se destacó siempre la colaboración de los profesionales médicos como Flexner y Gottman, que fueron excelentes protagonistas en la búsqueda de perfeccionamiento de los mecanismos de evaluación de la auditoría en pos de un mejor nivel de calidad de la atención médica. En 1972, por ende, en Estados Unidos se sanciona la ley que implanta la Organización para la Revisión de los Estándares Profesionales. En 1961, el doctor Abedis Donabedian, es profesor de salud pública en la Universidad de Michigan, escribió los 7 pilares de la calidad que sirvieron para la atención médica. Enferma en 1972 y fallece en el 2000. En la Argentina, la auditoría de la atención médica comienza y se desarrolla con la sanción de la Ley 18.610 en 1970, que promueve en el país la seguridad social. Cabe mencionar históricamente que los hospitales de comunidad en los fines del siglo XIX, creados por la fuerte corriente inmigratoria, y en 1856 con la creación de las sociedades como San Crispín, que reunía a los trabajadores de calzado, o la creación de hospitales como el San Roque, el Ramos Mejía, y el de Buenos Aires, o nuevo Hospital de Clínicas, creemos que se sembró la semilla para la evaluación y control de la atención médica. Su misión es evaluar, comparar y contraponer conocimientos con herramientas precisas buscando una meta, mejorar la calidad de la atención médica. Actividades y objetivos. Es la evaluación de la calidad de la atención médica. Se comparan las prestaciones en estudio con normas e indicadores preestablecidos. Valorar este sistema de atención médica, remarcando los temas pasibles de ajuste, educación médica continua, incremento de la efectividad de la atención médica, posibilitando la disminución de los costos operativos sin prejuicios de la calidad. Conformidad, consenso y satisfacción de partes, prestador, ente, financiador y beneficiario. Esta búsqueda debe ser constante sin menoscabo de los principios y normas de la auditoría médica, aplicando criterios de equidad, equilibrio, prudencia y solidaridad en el sistema de salud en el cual se desempeña el auditor. La auditoría médica puede ser realizada únicamente por médicos capacitados para tal fin, pues son los únicos capaces de interpretar y evaluar los resultados obtenidos en el proceso de la atención médica de gran complejidad en todo su desarrollo. Los años de experiencia en la actividad son fundamental prioridad para actuar eficientemente. En síntesis, la auditoría médica en todo su proceso debe confirmar los diagnósticos efectuados sobre los pacientes, tratamientos instituidos, corroborar su pertinencia, eficacia y adecuación del diagnóstico, determinar las causas si el tratamiento no dio resultados esperados, observar la historia clínica, elementos principales para la obtención de todos los datos necesarios para una correcta evaluación de la atención médica. Seremos poco originales si insistimos con la confección correcta de la misma en su estructura y contenido, pues sigue siendo la historia clínica el instrumento médico de legal fundamental, además de ser la herramienta principal para la auditoría, para demostrar en toda su plenitud el proceso de la atención médica. No interferir en las funciones directivas de los establecimientos hospitalarios sanatoriales de entes financiadores en los cuales se desenvuelve.
Desarrollar un sistema estadístico que le permita desenvolverse con rapidez y a su vez servir de apoyo a los niveles ejecutivos para la toma de decisiones eficientes, especialmente en aquellas correcciones que necesitan su aplicación de inmediato. Hemos visto que la auditoría médica se ha desarrollado a través de los últimos años tomando una entidad propia. Esto se ha realizado ajustándose a normas, procedimientos y resultados. Se ha institucionalizado un lenguaje apropiado, nomencladores, convenios, contratos ranqueados, aranceles. Se ha introducido además en el ajuste de las relaciones administrativo-contables desde el punto de vista médico-asistencial, confección de módulos, composición de prestaciones, cama vestida, consulta vestida, derechos sanatoriales en todas sus variantes, composición de gasto médico. También incursionan en la satisfacción del usuario, evaluación, encuesta, confección de planes, autorizaciones, copagos, coseguro, etc. También debemos aceptar que se ha complejizado o burocratizado todo el sistema de atención médica, órdenes de internación, certificaciones, coberturas por tipo de plan, auditoría de terreno, auditoría, estructuras, perfiles del prestador y del beneficiario, convenios globales, facturación, débitos en auditorías compartidas, etc. No debemos perder el punto de vista principal de la auditoría médica, que es obtener el rendimiento más óptimo de la excelencia de todos los recursos disponibles humanos, físicos y económicos financieros en relación con el sistema de atención médica y a la política de salud instrumentada en el ambiente en el que toca actuar. En resumen, la auditoría médica apunta a la calidad de la atención médica con una instrumentada educación médica continua, evaluar el trabajo médico respecto a normas contractuales entre prestadores y financiadores, cumplimiento de protocolos, indicadores de consumo, estándares, etcétera, con un acento docente de ordenamiento y disciplina de todo previamente pactado. Recordar que la auditoría médica siempre compara. Evaluación de los servicios en su estructura, funcionamiento y administración con el fin de obtener un rendimiento óptimo de acuerdo a los parámetros promedio nacionales e internacionales correspondientes. Clasificación médico-técnica o técnico-administrativa. Se trata de un organismo en control de la calidad y cantidad de la atención médica brindada a los pacientes. Compara el grado de calidad de la atención médica proporcionada por los profesionales médicos con las normas y principios derivados de la enseñanza de la Facultad de Medicina. Permite detectar prácticas deficientes estableciendo acciones punitivas éticas o económicas a quienes las cometieron. Médico profesional. Consiste en la evaluación de la calidad de la atención médica a través del Comité de Auditoría Médica del Hospital u otro tipo de institución como obras sociales, prepagas, mutuales, sanatorios, etcétera, centros médicos. Para realizar esta evaluación se basan en datos suministrados por las historias clínicas y por normas mínimas de atención de los servicios que comparan en el hospital. El objetivo de esta evaluación es conocer lo bueno para repetirlo y advertir lo malo para evitar y corregirlo. A diferencia de la auditoría médico-técnica, no establece sanciones a los profesionales, sino que se limita a educarlos en forma continua. Funciones del miembro del médico auditor: auditoría interna, auditoría externa, auditoría de facturación, compartidas pre y post facturación, de convenio, manejo de estadísticas en tablero de control. Tipos de auditorías: dando por sobreentendido que las dos grandes clasificaciones por ámbito de desenvolvimiento son en auditoría interna y externa, la evaluación de la calidad de atención brindada a través de distintas prestaciones es el resultado de un proceso integrado que guarda varias etapas en su desarrollo. Por ello tenemos tres formas: auditoría de estructura, análisis organizacional in toto del sistema prestacional. Auditoría de proceso, análisis de las prestaciones ofertadas en su relación con la demanda, nos dará el perfil de ambas. Auditoría de resultado, actúa con las indicaciones que darán cuenta de la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema prestacional en su conjunto, de la cobertura de un plan del funcionamiento modular, etc. Esto nos llevará también a evaluar la satisfacción del usuario. Desde el punto de vista de la actividad del auditor médico, podemos clasificarla en auditoría médica programada o inducida, de procedimientos, normas y sistemas, médica operativa, facturación, relaciones contractuales, nomencladores, codificación propia, sobrefacturación, sobreprestación, etc., en la búsqueda de errores o desvíos. También, si nos referimos al tiempo en que se realiza la auditoría médica, podemos interpretarla como un monitoreo prospectivo, concurrente o retrospectivo del acto médico, o lo que es lo mismo antes, durante y después del mismo acto. Este último se interpreta como auditoría clásica o la de revisión, de facturas, de casos, de estadística, etc. Fuentes de información: órdenes de consulta, control de reintegros y otros, órdenes de prácticas médicas, exámenes complementarios, órdenes de internación, historia clínica completa, clara, ordenada, precisa, con consentimiento informado, convenios, contratos, cartas de intención, comprobantes, recibos, facturas, etc.
Encuestas, por ejemplo, satisfacción del usuario. En cuanto a las conclusiones, si bien nos hemos explayado sobre los criterios y objetivos de la auditoría médica, me gustaría darles un modelo de implementación que sirve para cualquier ámbito que comencemos a actuar, sea este la seguridad social, entidades de medicina prepaga, sanatorios, hospitales, centros médicos, etc. Esto es especialmente para los más jóvenes. Proceso analítico científico administrativo, proceso de educación continua de funcionarios y profesionales. Asegurar el excelente nivel racional, de calidad de los servicios, utilización de los recursos de salud. Todo esto va a concluir en la satisfacción del usuario, o sea, el proceso de educación e información continua. En cuanto a la identificación del problema, se procederá a circunscribir el mismo y explicarlo brevemente en forma clara dónde surgió, cuándo y el por qué. Definir las características del mismo, su entorno y su ubicación física. Hechos, pacientes, bienes, profesionales, prestaciones afectadas y todo lo que sirva a la identificación precisa del problema. ¿Qué queremos decir esto? Nosotros siempre necesitamos, a pesar de todo, la satisfacción del usuario para poder seguir auditando. Si el usuario tiene un problema, tenemos la posibilidad de arreglarlo. En cuanto a los aspectos comportamentales del perfil del auditor, el auditor tiene que tener capacitación técnica continua, un equilibrio psicológico para enfrentar dificultades, ser reconocido y respetado por su conocimiento y flexibilidad y habilidad en el trato con personas. Además de ello, necesita un entrenamiento y capacidad para conducir una reunión, un autoliderazgo, habilidad en la comunicación oral y escrita, organización y puntualidad y humildad sobre todas las cosas para poder enfrentar, por ejemplo, una auditoría compartida. Los 10 mandamientos de la comunicación efectiva son los siguientes. Tener juicio y evaluación. No hay que evaluar sin conocer perfectamente los hechos. Interferencia no crítica. No agregar conclusiones, pensamientos, ideas, además de aquellas informadas durante la auditoría. Interferencia en las ideas. No hay que atribuir sus propios pensamientos o ideas a su interlocutor. Atención. No hay que distraer el pensamiento, ni perder la atención en relación a lo que está siendo dicho o mostrado. Actitud. Siempre hay que estar abierto y receptivo a los otros. Deseo de escuchar lo que fue dicho e intentar estimular el discurso de su interlocutor. Interpretar correctamente, no interpretar palabras o frases de modo diferente del proferido por el interlocutor. Decir solamente lo necesario, no hay que entusiasmarse con el sonido de la propia voz o la demostración de su conocimiento. Humildad. Recordar que siempre hay algo que aprender de los otros, no considerarse ni tan bueno que no se pueda aprender algo con los otros. Y coraje, no hay que tener miedo a cambiar. En cuanto al auditar, no debe auditar sin comunicar, auditar sin planeamiento y documentación adecuada, solamente verificar fallas, aspectos negativos, concentrar la evaluación en aspectos de poca importancia y centralizar las acciones. Sí debe comunicar, planificar y documentar, procurar verificar hechos, aspectos negativos y positivos, concentrar la evaluación en puntos críticos con énfasis en el sistema y supervisar las acciones. ¿Qué problemas comportamentales puede haber en las auditorías? La ansiedad. Entonces, hay que ir de a poco. Primero definir cuál es el problema, después elaborar una hipótesis de solución, recolectar datos, formular la solución propuesta, probar la solución propuesta y formular la situación definitiva. Este es el método científico más valorable de la solución de problemas. El objetivo de la auditoría solicitada se va a poner en funcionamiento la evaluación de la estructura, del proceso y del resultado del caso o sistema a implementar o en funcionamiento según lo que se requiera. En cuanto a la elección del modelo determinado, deben definirse y seleccionar las variables a aplicar, determinar los elementos de comparación a utilizar y definir las unidades de medida estándares, estableciendo criterios de evaluación, fijando prioridades, recoleccionando datos, definición, análisis, identificar las fuentes de información a utilizar y expresar un grado importante de confiabilidad estadística definida de precisión. Por ejemplo, el tablero de control de mando. Pásame 2. En cuanto a esto, vamos a encararlo como un triángulo, una más. Este triángulo va a tener una cúspide en los lados y las bases. En la cúspide van a estar las prioridades. La prioridad va a determinar el uso del tiempo. El lado derecho va a manejar la información, saber elegir, delimitar y definir. El lado izquierdo, las tareas y compromisos y delegación. Y la base va a tomar las decisiones.
acá tenemos las prioridades, información, herramientas y las tomas de decisiones. Y el paso a paso de la auditoría, en etapas de auditoría de conformidad, vamos a tener. En el paso 1, la reunión de apertura. Las 2, la verificación del layout, la programación y planificación y conformación del diagrama de flujo. En el paso 3, una auditoría de los prerequisitos. El 4 va a ser la auditoría de los puntos críticos de control. El 5, la auditoría de los procedimientos de registro. Y el 6, la preparación del informe de auditoría. Estos son todos los pasos que uno tiene que hacer cuando se encuentre enfrente de una auditoría. ¿En qué concluimos con esto? Que se va a ofrecer evidencia documentada de las acciones ejecutadas para garantizar la gestión de la calidad, ofrecer un examen independiente y un objetivo de la adecuación y efectividad del sistema. Y se va a generar confianza con el sistema. ¿Qué vamos a identificar? Los hechos negativos y positivos. Vamos a reforzar la credibilidad de la gestión de la calidad y obtener fundamentos para eliminar sistemas de controles obsoletos. Esto va a tornar posible una verificación sistemática comparable, que es la medición de la performance y la reducción del riesgo de opiniones personales. Los resultados pueden servir como parte de un mecanismo de certificación, facilitar acuerdos de equivalencia y reconocimiento de la eficacia y la evaluación, y confirmar si los productos y servicios están bajo control. Todo se va a realizar en forma docente. ¿Por qué tanto con el tema de la docencia? Porque siempre vamos a tener que ir con estudios, con papers, con porcentajes, con las últimas actualizaciones de todo para poder fundamentar nuestra auditoría. Entonces, por último, digamos que los criterios que debemos aplicar en la auditoría médica son los que rigen a todo el saber o conocimiento médico. Honestidad, prudencia, equilibrio, equidad, ubicuidad y el más importante, el que avala nuestro conocimiento, es decir, ser perito en el tema aplicándolo en el momento oportuno y siempre dentro del marco de la ética médica. Si un individuo comienza en la certeza, terminará en la duda. Si empieza por la duda, seguramente terminará en la certeza. Y aquí está la clase. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Vos querés preguntar? Tanto uno tiene que preguntar, seguro que sí. Bueno, no, me imagino que están, primero que este es un auditorio que muchos de las personas que están acá sentadas son auditores y otros son especialistas de bastante renombre. Entonces todo esto nos gustaría saber cómo les impactó, porque fíjense que la doctora hizo un paneo, no se olvidó de nada, absolutamente de nada de la auditoría, y indudablemente que hay unas cosas que son, por ejemplo, a mí me impactó el slide que habla de los puntos o las responsabilidades del médico auditor. Y me gustaría iniciar una serie de preguntas, porque acá la doctora nos va a poder ilustrar muy bien en las dudas que nosotros podemos tener. Así que ya te paso. Bueno, va ir galantemente. Bueno, gracias a los organizadores del curso, la oportunidad que nos dieron. Y bueno, sabiendo de que aquí hay médicos auditores, porque yo soy una médica asistencialista, y les cuento a los auditores qué visión tengo yo de que siempre atendí pacientes, tanto en el hospital como en la práctica privada. En el hospital yo conocía que había una médica auditora y que a veces nos hacía algunas observaciones. También en la práctica hospitalaria venían auditores, vamos a suponer de PAMI, a ver cómo estaba el paciente, si estaba bien atendido, qué sé yo. También nosotros como médicos sufríamos auditorías, pienso yo, administrativas, porque simplemente se fijaban en los hospitales municipales, donde yo trabajé en un hospital municipal, se fijaban si quién estaba presente y quién no estaba presente, nada más.
Nunca a mí me controlaron ningún procedimiento, ni actuación, ni nada. Y después, como prestación individual, la única relación que tengo con los médicos auditores es cuando pido algún medicamento o alguna tecnología que no entre estrictamente en el PMO, y entonces tengo que justificar la necesidad, y bueno, y esa es mi única relación. Entonces yo le quisiera preguntar a los auditores que están aquí, ¿en dónde trabajan y qué es lo que hacen en la práctica diaria? Porque la teoría, porque me gustaría saber eso, bajarlo al día a día. En mi caso, bueno, yo soy cirujana, yo trabajo en el Hospital Municipal de Vicente López. La realidad, bueno, nosotros a veces pedimos cosas que no nos son autorizadas, tratamos de fundamentarlo. A ver, algo básico y sencillo como es un iodo 131 para un cáncer de tiroides. Uno opera la tiroides y obviamente yo tengo que fundamentar todo. Yo cada vez que pido algo, o sea, el tratamiento con yodo en un hospital público, paciente que no tiene PAMI, que tiene que ir por zona quinta, la realidad es un tratamiento de 250.000 pesos, no siempre se lo van a cubrir. Entonces, nada, yo lo que tengo que hacer es fijarme primero si tengo argumentación de si es un carcinoma multicéntrico, si tiene nódulos mayores a 1 centímetro, si tiene ganglios, no tiene ganglios, porque si no, la indicación, por más que alguien alguna vez le quiera hacer yodo igual, la realidad es que a veces no tienen criterio. Un unifocal no tiene criterio de hacer tratamiento con yodo hoy por hoy con los últimos avances. Por eso yo recalqué bastante y destaqué mucho el tema de la docencia, el tema de la investigación, porque uno tiene que ayornarse a ciertas cosas. Entonces, nada, yo generalmente cuando tengo que pedir algo, lo pido si sé que voy a tener que fundamento y que si sé que me lo van a autorizar. Si no, ya directamente no lo pido porque sé que nada, va a venir rebotado. El tema es ese. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda. Yo, nada, respondiendo un poco a la pregunta de ella, yo hace un par de años, medio de cara dura, me metí a hacer auditoría, cansada post-pandemia. Yo hago terapia intensiva de pediatría y, bueno, hace 20 años que trabajo en hospitales. Y te entiendo lo que vos preguntás porque yo sigo haciendo asistencial y hago auditoría y es como que están despegados en la práctica las dos cosas y de repente entiendo que los médicos en sí no tienen cero formación en cuanto a costos y la verdad que la atención siempre tiene un costo finito, nunca hay recursos que son excesivos o que tienen que estar adaptados a lo que el paciente necesita, eso es dar calidad de atención. Y cuando, por ejemplo, estoy en asistencial y veo que todo el mundo mete omeprazol endovenoso porque sí, y después te piden un papelito para justificarlo, y ahí recién entendí que es porque es carísimo el omeprazol endovenoso y la mayoría de las veces no está justificado. Y eso pasa, después cuando yo estoy del otro lado y tengo que evitar todo eso, digo, bueno, en realidad es que los médicos no tienen idea de lo que están indicando. Entonces también desde las instituciones hay muy poco de lo que habla la doctora, el tema de capacitación y de enseñarle a los médicos del asistencial lo que salen las cosas, los protocolos de atención, las últimas actualizaciones para que sea eficiente en cuanto a asistencia o a resultado y también a costos. Entonces, bueno, nada, eso como para explicar inclusive un poquito. Cuando uno está a mí me pasa, o sea, yo he laburado, sigo trabajando en hospital público, he trabajado mucho en privado. Uno en privado se cuida mucho más, porque la realidad es que el recurso también es súper finito. Uno en un hospital público pide, el hospital público viene, o sea, a veces viene o a veces no, pero por ejemplo el omeprazol endovenoso vos lo pedís, en el hospital puede ser que haya. El tema es que obviamente nosotros la parte de facturación de un hospital público no es lo mismo que en privado que te bajan la línea. El hospital tiene miles de personas y no va a venir el auditor a decirte no indiques más esto, porque la realidad ni sabe quién sos. No, bueno, por eso, nosotros tenemos el auditor, pero la realidad es que no nos va a venir a buscar el auditor, es la verdad, no nos va a venir a buscar el auditor. Entonces uno sigue pidiendo, por eso también es muy importante también, o sea, entrenar a la gente, entrenar a los médicos del otro lado para saber qué es lo que pide y qué no.
Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Primero que nada, agradecerle su magnífica charla, rápida, veloz, pero muy efectiva. Me hizo un curso de auditoría médica que yo desconozco completamente. Soy pediatra de profesión, muchos años hice internación pediátrica y ahora, ya viejecita, asistencia primaria de salud. Y ahora actualmente jubilada. Mi pregunta en respecto a la parte última, que fue la que más me encantó de su charla, los valores y virtudes que debe tener un auditor: honestidad, conocimiento, veracidad, efectividad, y bueno, se me olvidaron 3, que por eso estoy inventando. Quiero pedirle a usted una pregunta. Sí. Yo tengo muchísimos pacientitos con enfermedades crónicas y algunos de ellos dermatológicos u oncológicos que ya están con tratamiento con anticuerpos monoclonales. Dígame usted, pero sinceramente, primero como madre, segundo como ser humano y tercero como auditora, ¿usted vega por los pacientes o por la institución a la que trabaja? Uno, antes que nada, es persona, es médico de profesión y obviamente uno vela por las cosas, pero también hay algo que es real. Uno también tiene que ver si las cosas, o sea, a ver, para mí es, si hay algún tratamiento que se pueda, costo-beneficio, ser análogo o parecido y tiene menos costo, y bueno, uno intenta por ese lado. Pero la realidad es que si el recurso ya está agotado y el paciente lo necesita, y bueno, llegado el caso hay que autorizarlo. Pero lógicamente uno siempre, desde el lado de auditoría, va a tratar de sostener justamente la medicación que pueda arrancar o el tratamiento que pueda arrancar. Si nosotros ya tenemos, uno va a pedir absolutamente todo, el resumen, los estudios, las líneas de tratamiento, todo. Si uno ya ve que se agote, bueno, lo va a autorizar. Uno es persona, es médico, es madre, absolutamente todo lo previo a la auditoría, pero también uno es auditor y también tiene la conciencia de que tiene que arrancar por digamos, lo menos, de ir de menos a más. Si el recurso ya se agotó, y bueno, va a haber que autorizarlo. Pero siempre se buscan las alternativas que pueden ser más baratas y todo, pues la realidad también uno tiene que cuidar también el recurso, porque no solamente tiene esta persona, sino tiene un montón que son iguales. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Realmente fue, como bien dijo la colega, amplia, extensa y veloz. Yo me anoté dos cositas de su presentación y 2 preguntas que le quería hacer. Realmente me sorprendió que fuera una cirujana auditora, me parece fantástico eso. Pero hubo 2 palabras que usted utilizó la palabra independiente. Cuando la mayoría de los auditores son contratados por las empresas que están resguardando su lucro de alguna manera, para usarlo bien o mal, no sabemos, pero resguardan el dinero, y es lógico que lo hagan, no digo que esté mal ni bien, es lógico, es necesario, porque como usted dijo, los recursos no son ilimitados. Pero quizás eso quita independencia para el auditor en el campo en el que trabaje. Sí. Donde quizás usted, si tuviera que decidir por ese yodo, si valiera 2 centavos, ni siquiera lo pensaría y no haría el ejercicio de pensar si es correcto o no dárselo al paciente, sino eso que seguro. lo único que le interesa es el costo. A la institución, no a usted, sino No, a la por institución supuesto. que lo contrata. Por supuesto. La segunda palabra que usted utilizó y que yo no comparto, y nunca lo compartí en mi vida profesional, es la de usuario de salud. Yo atendí siempre pacientes. Aunque estén oligosintomáticos, todos, absolutamente todos, somos pacientes. Tarde o temprano somos pacientes. Usuario es el que va a comer la hamburguesa de McDonald's. Y para él se usó un sistema de administración, de recursos, de resultados, que por ahí no es el mismo que para la madre que está con la criatura desesperada que no Por le supuesto. autorizan. Sí. Entonces, yo creo que somos pacientes y no usuarios. Y el tercer lugar era, yo creo que uno como médico tiene la posibilidad de ser auditor sin tener tanta formación, ¿no? Como por ejemplo, digamos, usted es cirujana, Sí. maneja un servicio, ¿conoce la tasa de infección del sitio quirúrgico en su servicio en la cirugía de cuello? Sí, casualmente sí, porque hacemos estadística todos los meses. ¿Y mejoró?
Mejoró porque la realidad es que la que opera soy yo, entonces soy muy obsesiva. O sea que es operador dependiente. Exactamente. Y no puede echarlos a los que operan mal. Para nada, porque son residentes y están aprendiendo. Todos estuvimos en el mismo lugar alguna vez. Pero hay que mejorarlos. Sí. ¿Y sabe cuál es el costo de día de su hospital, de día de internación? No, la realidad que no. Sí Bueno, sé lo que abona PAMI una tiroides, es pero muy no. difícil, pero yo lo conozco, lo hice. Yo trabajé 42 años en hospital público. Soy infectólogo, ya no sé si lo soy, ya soy médico, ya me jubilé, sigo como médico, pero no es tan difícil de hacer. El problema es que hay muchos costos que no se miden, ¿sí? Yo le puedo decir, desde que entré al hospital, desde que me fui, un día a cama, dormir, un paciente en el hospital, son $145 en el momento que usted quiera, y contrólelo y fíjese, pero eso no cuenta ni los monoclonales, ni lo que va por los programas especiales, ni las drogas antituberculosas, ni las drogas de HIV, porque todo eso viene de otra plata, pero se usa en el hospital. Sí. Entonces el médico debe conocer eso. Si uno se va a hacer cargo de un servicio, tiene que saber su tasa de complicaciones, su morbilidad, su mortalidad, definida global, definida por cada procedimiento que hace, cada enfermedad que trate y definida por cada colega en forma anónima, independiente, para que usted le informe, mirá, che, estás haciendo algo mal, ¿qué pasó? Se te infectaron 3 tiroides y no una, como era esperable, porque la tasa de servicio es 1 y vos tenés 3. Eso lo he hecho, no he tenido ningún éxito, le aclaro, es frustrante, ¿sí? Pero es muy fácil de hacer. Es cuestión de estar un mes yendo todos los días a la farmacia y a contaduría y conocer los costos, ir, conocer los sueldos de todos nosotros, saber las cargas sociales, saber los impuestos, calcular el costo que tiene el edificio donde estamos parados y calcular que todo este escenario que usted mostró tiene un costo fenomenal, porque en ese escenario que usted mostró tan prolijamente hay no menos de 100 personas trabajando, ¿sí?, que no son médicas, ¿sí?, y que muchas veces el sistema falla porque se los trata como un usuario y no como un paciente. Ahora sí, perdón. Te quería felicitar, la verdad que diste un panorama general. Yo en lo personal no soy médica auditora, soy médica clínica, diabetóloga. Como dice acá la doctora, muchas veces nosotros estamos desde el otro lado y lo que pasa es que el médico auditor acomoda un poco las situaciones. Como vos dijiste, yo trabajo en el hospital y en un sanatorio, trabajaba en un sanatorio y en el hospital la verdad que nadie audita. Como dice el doctor, no hay cálculo de costos, vos podés pedir y la verdad que como vos recibís un presupuesto anual y no te pagan por performance ni por, es un sueldo que uno cobra, entonces muchas veces no nos ponemos a pensar cuáles son los costos de un paciente. En mi caso, muchas veces yo veo muchas embarazadas en donde no le podemos dar el aparato y las tiras a todas las mujeres embarazadas con diabetes gestacional y tenemos que hacer esto que siempre hablamos del síndrome de la manta corta, porque vos cubrís ciertas necesidades y descubrís otras, entonces tenemos que empezar indirectamente a ser auditores de nuestro propio trabajo diario, que vos decís, bueno, esta paciente tiene estos antecedentes, voy a darle el aparato, las tiras, porque muy probablemente utilice insulina. Ya le vas pidiendo la insulina con anterioridad porque el periodo de acción es muy corto en la diabética gestacional y uno va implementando este tipo de actividades en el trabajo diario, sin ser auditor. El trabajo de ustedes yo creo que es muy importante porque acomoda el accionar del médico. Es como decía acá la terapista, el omeprazol endovenoso, eso es un clásico que se indica y uno cuando pregunta por qué no le das oral, no te saben decir por qué. Lo mismo que los antibióticos, cuando se queman esquemas de antibióticos, que uno empieza con pipertazo y no arrancó con AMS. Bueno, y así puedo nombrar infinidad de situaciones. Me parece que tendría que estar incorporado en el accionar del médico común, entre comillas,
esto que están haciendo ahora, que es un poco enseñarnos a pensar de otra manera la medicina, calcular un poco los costos, calcular cuál es el costo del paciente enfermo, el costo del paciente enfermo y su familia, porque también esa persona tiene familia, que repercute en el costo de la salud pública, porque uno está acostumbrado a enfocarse en el paciente enfermo, pero ni hablar si es un padre el enfermo, que tiene niños chicos, si es un abuelo tiene menos repercusión. Y bueno, todo esto creo que nos ayuda un poco a pensar la medicina comunitaria de otra manera, la medicina asistencial, perdón. Hola, bueno, muchas gracias por la charla, primero que nada. Yo también, viniendo de lo asistencial, fundamentalmente, creo que lo que más nos protege en lo asistencial son las normativas o los protocolos que puede haber para cada cosa. Y quizás la función básica por ahí del auditor, en el caso de tener que asistir, de tener que auditar lo asistencial, sería basarse en esos protocolos, en esas normativas, que con eso coincido con lo que decías vos recién, de que estaríamos más protegidos, o por lo menos más seguros de nuestro accionar en cuanto a esto se respetara. Lo que sí también creo es que esas normativas y esos protocolos por ahí varían según la disponibilidad económica de los lugares donde se trabaje, y eso creo que nos desprotege a todos, a los médicos y a los pacientes también. Como decía recién mi colega que está tomando ahora agua, un poco la frazada corta, es decir, cómo hacer las cosas sin que a veces venga un auditor y se lo vea como un enemigo, cuando en realidad debería ser una protección basándose en esas normativas o protocolos. Yo particularmente fui auditora de terreno en varios lugares, y lo que hacía directamente era, yo tenía vínculo con los médicos, entonces previo a que hicieran algo, yo les decía, esperen un poco, antes de que hagan algo, vamos a charlarlo, vamos a evaluarlo y vamos a ver qué es lo que conviene, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Entonces esto se charlaba a su vez con la gerencia de auditoría, y yo les decía, bueno, este paciente tiene esto, esto y esto. ¿Está fundamentado? Sí, está fundamentado. Me están pidiendo tal cosa. Se puede hacer tal otra. ¿Cuál te parece? O bien, mismo, por ejemplo, en la Trinidad de San Isidro, en su momento les había agarrado el ataque de todo paciente mayor a 75 años que estaba internado, no sé, hacía 2 semanas lo tenía que trasladar a un geriátrico. Y Galeno no cubría geriátricos. Entonces era, o sea, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Entonces yo les decía, antes de andar pidiendo cosas, que aparte de eso también, porque nosotros también es un tema, porque te mandan a confrontar a la familia. Entonces vos tenés que lidiar con la familia, con el paciente y con el sanatorio. Entonces, la realidad es que como médicos auditores, a mí, por ejemplo, haciendo auditoría de terreno en ese momento, yo prefería que me agarraran, que me dijeran, mira, tengo esta situación. O sea, la realidad podría hacerse esto. Bueno, a ver, ¿puedes salir con internación domiciliaria? ¿Te puedo pedir tal cosa? Sí, se puede. Bueno, listo. Iba yo de última a hablar con la familia y las trataba de persuadir para decirle que el tercer nivel no iba a salirle porque no había forma, porque no estaba bueno, no era adecuado, que le íbamos... Y así, nada, así salían las cosas. Yo creo que hablando, o sea, puede generarse algo más fluido y más fácil, tanto para un lado como para el otro. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, si ese hablar después se lo pone en una normativa o en un protocolo, mejor todavía. Claro, lo que pasa es que también tenés ciertos pacientes, o sea, acá en este caso el jefe de servicio no le gustaba sacar los pacientes en internación domiciliaria. Pero no es cuestión de gustos. Entonces, claro, bueno, entonces, o sea, era difícil. A mí me han llegado a llamar un domingo a las 5 de la tarde, mañana te pido el geriátrico. No, te pido por favor, no. Entonces, bueno, son esas cosas. Es tratar de generar un equilibrio, tanto para ustedes como para nosotros. Ahí. Por favor. No, primero, yo discrepo un poquito con el colega. Además de pacientes, son usuarios. Hay que acostumbrarse que es así porque estamos utilizando servicios bueno, es un concepto que ingresa en el argot de la medicina hace algunos años atrás y es así, son usuarios de servicios, ¿no?
Y me da la sensación de que la palabra, la independencia, el concepto de independencia, de autonomía del auditor, es un poco fluo, ¿no? Porque depende de con qué contamos. Si a mí me rebajan el presupuesto del lugar donde estoy trabajando 2/3 de lo que tenía, bueno, me tengo que arreglar con lo que tengo. Entonces, ¿hasta qué punto la responsabilidad? Porque la responsabilidad es muy grande, porque la doctora manifiesta en algún momento que el auditor determina cuánto tiempo se justifica una internación o no. Pero acá interviene un actor nuevo hace unos años, que le llaman justicia, entre comillas, y entonces, en realidad, el que determina es el juez, asesorado por peritos que son colegas, por lo general, que no saben un cuerno de auditoría ni nada. Entonces, la pregunta es, cuando sucede una cosa así, ¿no? Que el juez fulano de tal determina que hay que darle a un paciente una droga que vale $18.000 por mes y hay que dársela sí o sí, porque el juez se fija en los intereses de ese sujeto que pide y tiene un derecho. ¿Cómo hacen para negociar una cosa por el estilo? ¿Se negocia? ¿No se negocia? No ¿O se se puede, dice marche preso? no se puede negociar salvo que vos tengas un fundamento que lo puedas apelar. Yo soy hija de un juez civil y comercial. O sea, los juicios estos en casa llegaban constantemente. Y papá siempre decía, si a mí viene alguien y me dice, o sea, yo me voy a acordar siempre tipo un síndrome de Moebius, que le estaban inculpando al obstetra un síndrome de Moebius. A ver, mi viejo, yo en ese momento, yo estaba estudiando y me preguntó, me dijo, tráeme por favor fundamento, pues yo tengo que... Pero si vos tenés algo que te lo argumente, el juez va a tener que fallar a tu favor. No es fácil porque una vez que el recurso de amparo salió, ya está. Pero siempre tenés la posibilidad de apelar si tenés algo que te lo fundamente. Obviamente, tenés las de perder. Una vez que tipo llegó al juez, ya tenés las de perder. Hago otra pregunta. Si yo tengo que decidir entre darle, tengo un recurso económico, y tengo que decidir entre dar una prestación de un altísimo costo con una dudosa efectividad, después se le ocurre que hay que hacerlo y punto. ¿Qué le financio? ¿A quién no le doy un recurso que sí le podréis salvar una vida? Bueno, eso es... ¿La toma el auditor o la toma el juez? No, lo va a tomar el juez. En este caso lo va a tomar el juez. Que alguien injustamente reciba algo, yo tengo que desfinanciar los tratamientos de gente que podría estar... Es un sistema... Por eso mismo los peritajes no están bien hechos. O sea, los peritos no... O sea, no tienen peritos idóneos. Exacto. No, el perito no entra en esto. No. Esto entra en esto entra el abogado. Claro. En esto entra el abogado de la parte. Exacto. Sí. En esto entra el abogado de la parte que va a legales de nada, de todo. Con una acotación nada más. Convengamos que cuando se llega a un amparo es porque la situación de salud fue mal manejada. Primero. No siempre, pero casi siempre. La experiencia a mí me demuestra que hubo una comunicación poco efectiva. ¿Por qué? Primero, porque ese médico que medica esa medicación está dentro de una institución que yo contraté, ¿verdad? Porque soy el auditor que pertenezco a una institución y la institución prestadora que está ligada a la auditoría médica por medio de un convenio, ¿verdad? Tiene pasos y que se llevan a cabo. Bueno, pero generalmente, si vas auditando a un paciente y ya sabes que te va a venir una situación de este periodo, hay que hablar, hay que conversar. A eso digo, que muchas veces... Buenas, muchas gracias Mercedes, por este espacio de reflexión. Yo les cuento que tengo una experiencia como auditora de terreno, al que vos le diste un lugar muy importante, de una importante obra social
ente autárquico en realidad. Cuando nosotros llegamos, los primeros auditores de terreno, vimos cosas que eran delictivas. Directamente. Delictivas. Entonces, acá estamos haciendo muchas disquisiciones desde el punto de vista profesional, técnico, de la honestidad, pero estamos hablando de fuerzas de poder económico que tallan absolutamente en el accionar médico. Yo como auditora de terreno, por no autorizar cosas insólitas, como por ejemplo, 45 días por una infección urinaria, digo esto, no por una sepsis, porque podríamos... E ir a la historia clínica y a la hoja de medicación donde no le habían pedido, y a la hoja de enfermería no tenía medicación, nunca le habían pedido un sedimento urinario, ¿no? Estoy diciendo estas situaciones. Yo he tenido amenazas de muerte por no arreglar. Al principio, fíjense qué ingenuidad mía, yo creía que querían arreglar la historia clínica. ¿Cómo podemos arreglar, doctora? Y te digo mi ingenuidad, no es ningún mérito. Creí que querían arreglar. Esta historia ya fue a La Plata, estoy diciendo. ¿Qué es lo que vas a querer arreglar? Bueno, y después de ahí del auditor de terreno, después del auditor de la gerencia, y he tenido que llegar a pedir protección. Si digo esto es porque cada vez que nosotros le ponemos la firma a algo que indicamos, significa plata. No es gratis, alguien lo va a pagar. ¿Cómo se optimizan los recursos para ser eficiente, eficaz y toda esa expresión de deseo que decimos en beneficio de nuestro paciente? Porque nosotros estamos al servicio del paciente. Pero somos miembros de una cadena de responsabilidad en donde nosotros tallamos en la vida del paciente, de la familia, como dijeron acá. Tal vez tendríamos que mirar un poco más arriba, me parece que tiene que ver más con una política de salud, ¿no? Donde, ¿qué hacemos? ¿Quién es el destinatario final de esto? ¿Cómo hacemos? Porque de alguna manera todos vamos a ser pacientes, ¿no? Cuando alguna vez vamos a estar en ese lugar, a merced de la decisión de gente que apoya o no una medicación. Estoy en este momento por hacer un recurso de amparo a un amigo, un compañero que no le van a dar porque la obra social considera que le empiezan a melonear esperando que se muera, porque la situación del paciente es tan dramática que lo que están esperando es postergándole, solicitándole cualquier cosa, pero que es melonearlo para que el paciente no gaste. Entonces, si digo esto así tan crudamente es porque está muy bueno todas las cuestiones de las buenas intenciones, y como dice el refrán, el camino al infierno empieza con buenas intenciones. Si no nos damos cuenta que formamos parte de algo mucho más importante, que es una política de salud. Y digo esto porque creo que este centro se llama Ramón Carrillo, ¿no? Nada más eso quería decir. Bueno, yo creo, escuchándolo a la doctora Pigny, que el problema son dos partes de la atención médica, una que tiene que ver con la parte asistencial, como decía Fernanda hoy, y otro, el control de lo que se hace o el costo de lo que se hace. En realidad, si estuviéramos en un país donde la medicina o el sistema médico estuviera funcionando correctamente con los presupuestos, como decía Cacho hace un ratito, cuando le bajaron el presupuesto, ejemplo, en la capital federal, del 20 y pico % del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, al 12 o al 14%, es imposible de que la parte asistencial pueda funcionar correctamente. Entonces después hacer el control de esa gestión asistencial que fue realizada sin presupuesto, por supuesto que evidentemente no se va a encontrar que está todo funcionando bien. Cuando estamos en un sistema que, al decir nuestro, cruje porque se está hundiendo, rompiendo todo y que realmente no está funcionando,
cuando uno habla de auditoría o de control de esa parte asistencial, seguramente va a encontrar dificultades. Totalmente. Sin ninguna duda. Uno tiene que ver con el paciente y el otro en general tiene que ver con los costos fundamentalmente de lo que necesita ese paciente para ser atendido. Evidentemente ese costo o ese dinero no está. Entonces a la larga, dos profesionales que sin duda ambos están trabajando en función de las necesidades del paciente, uno asistencialmente y el otro tratando de brindarle lo más que pueda desde el otro lado, porque me pareciera como que los médicos auditores estuvieran en la vereda enfrente del médico asistencial. No, yo creo que no es así. El médico asistencial le brinda todo lo que le puede brindar como médico. Y el otro trata de hacer que el sistema funcione a pesar de no tener un presupuesto adecuado. Entonces, a pesar de todo lo que no se hace para hacer que el paciente sea bien atendido por parte de los responsables, estoy hablando del Ministerio de Salud, la política, los diputados, senadores y toda gente que no le interesa la salud, entonces evidentemente vamos a encontrar problemas entre dos sectores que tienen que ver con la medicina, uno por la parte asistencial y el otro por los costos y el funcionamiento del sistema, como son los auditores, y pareciera que estuviéramos enfrentados. En la realidad yo no lo tomo como que están enfrentados. Cada uno cumple su misión, su rol. Y seguramente el accionar de los auditores permite que mayor cantidad de pacientes puedan ser atendidos, porque si es por el sistema médico o por los responsables de lo que puede hacer la salud, no alcanzaría ni para 3 personas. Entonces me parece un poco estas charlas que derivó en todo esto, que parecía un enfrentamiento entre el auditor y el asistencial. Yo creo que el asistencial debiera, como dice Fernanda, estoy de acuerdo contigo, es decir, saber qué diablos está haciendo, cuánto sale, porque pedir por pedir está provocando una desfinanciación del sistema. Exacto. Se está construyendo, no es que no para él, obviamente, pero para el sistema se desfinancia. Y el auditor trata de sostener el barco flotando, cuando en realidad ya tiene un montón de tablas rotas y se está hundiendo. Exacto. Y los responsables de que se está hundiendo pareciera que no les interesa que se hunda, o están buscando alguna otra cosa y el que se tenga que morir se muera, lo han dicho ya en alguna oportunidad. Y bueno, si podemos los atendemos, si no, mala suerte. Pero no es la sensibilidad de los médicos que estamos acá el decir de esa manera, que si se puede, que se muera ninguno, nada, ni los auditores ni los asistenciales. Así que me parece que bienvenido esta charla, porque no solamente íbamos a hablar de las palabras que se utilizan, el vocabulario que se utiliza, el saber cuál es el lugar que ocupa cada uno. Y los dos estamos en el mismo barco, lo que pasa que uno se ocupa del paciente y el otro de que el barco siga funcionando, aunque sea mal, pero que no se hunda. Y particularmente yo creo que también lo asistencial uno tiene mucho miedo a lo que es, hoy por hoy, como está el beneficio de litigar sin gastos, hoy por hoy te meten en un juicio por cualquier cosa. Entonces el médico, para escudarse, lo anota en la historia clínica y yo lo pedí. Es así, yo lo pedí. Después de que se arreglen. Entonces vos ahí estás amparado en la historia clínica que vos, o sea, ¿cuántas veces pasa? Claro. En otros países que se ejerce la eutanasia en forma legal, el auditor es el que da el sí o el no. Si usted estuviera en sus manos, ¿lo haría? Yo estoy a favor de la eutanasia. Estoy a favor de la eutanasia. Ayudar al buen morir, me parece, o sea, pasé por una situación particular, mi papá. Y la realidad que se lo ayudó al buen morir. Ya cuando el paciente está agonizando y no puede más, yo estoy de acuerdo.
no, bajo ningún punto de vista. No. La eutanasia, no. Yo en una cuestión humana, ¿no? No, me parece que no. Bueno, hay un aspecto muy importante para el médico auditor que tiene que ser la continua formación, porque cada vez nos encontramos con nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, nuevos procedimientos, y entonces hay que estar a la altura también del médico prescriptor, en el sanatorio o el lugar donde sea, para poder tratar de discutir o informarse de manera efectiva la efectividad de ese tratamiento que están proponiendo. Así que el médico auditor tiene una misión muy importante en el gerenciamiento de los sistemas de salud y que exige una formación muy, muy importante, ¿no? Por eso yo decía que también el tiempo transcurrido y las especialidades formadas son muy importantes, porque añaden también la experiencia y los criterios éticos y morales también, como acaba de mencionar la doctora. Bueno, primero, muchísimas gracias. Marta, perdóname, una sola cosita. Lo que vos pedís de la capacitación o de la actualización permanente de los auditores, yo creo que tendrían que los médicos asistenciales tener el curso de auditoría para saber qué es lo que están gastando y qué es lo que están provocando en el sistema. Entonces, como una materia más, como un tema más para evitar que ese desconocimiento altere el sistema médico. De los dos lados, ¿no? De los dos lados. Está muy bien. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. A ustedes. Estamos encantados con tu disertación, que como dicen fue rápida, pero entendimos. Sí, yo soy así. Yo hablo mucho.